Está durmiendo Mical. Bueno, vamos a sentarnos. Bendito el Eterno por que nos da esta dicha de poder bendecir a nuestros hijos en el principio del año. Y eso significa mucho para todo lo que vamos a hacer en el año. Eso significa mucho. Bueno, vamos a prepararnos para un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis en este tiempo. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿No tienen hambre todavía? No, ¿verdad? ¿O cenamos primero? ¿Cenamos primero? Va a ser rápido, no nos vamos a tardar, ¿ok? A las 12 ya estamos libres. Bueno, no, 12 para las 9. Bien, vamos a un tiempo de reflexión en este inicio de año. Y es que todos los inicios de año pues tenemos algo que recordar, algo que aprender, algo que preparar, ¿verdad? Ciertamente un ciclo trae a nuestra memoria pues los acontecimientos pasados, por supuesto, y qué bueno que tenemos la palabra, qué bueno que tenemos los consejos de aquellos hombres que vivieron durante todos los tiempos bíblicos y antes de ellos, es decir, lo que está contenido entre los patriarcas hasta acá, hasta Yeshua o antes, para saber que ni siquiera todos aquellos que llegaron a conocer al Creador, pues la pasaron bien todo el tiempo, ¿verdad? Ni siquiera ellos fueron sus vidas sin ninguna complicación, pues. Y podemos recordar desde Noé, al que tenemos más vigente, y su generación, dice, perversa, pasar por Abraham con todo y que era el padre de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió sin descendencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años sin descendencia? Yo creo que era de lo que a lo mejor más le ocupaba en su mente, ¿no? El no poder tener descendencia hasta que viene la promesa, ¿no? Y así Isaac, Jacob, todos pasaron por dificultades. Job, ¿verdad? Que de pronto en una vida donde parecía que todo estaba bien, pues viene cualquier cantidad de pruebas, ¿no? Y eso nos va fortaleciendo, ¿no? Nos va haciendo más dependientes del Creador. Y lo hemos hablado antes, ¿no? Fe no es fe hasta el momento en donde nos vemos delante de Él y le decimos: no hay nadie donde puedo recurrir más que a ti. Aquí se me acabaron los amigos, aquí se me acabaron las ayudas, las palancas, todo, hasta que estamos delante de Él, ¿verdad? Y le decimos: Padre, pues nada más espero en ti. Y qué bueno, por las pruebas hay muchos hermanos también que nos llegan a escribir. Los hermanos en el Perú, me escribió nuestro hermano Cristian y me dice que no dejemos de orar por ellos. La han estado pasando muy mal en algunos lugares de Lima y los alrededores por el clima. El clima ha causado estragos y que el Eterno use todos esos ocasiones también pues para llamar a las almas, ¿no? Porque al final de cuentas es un tiempo también donde el Padre está juzgando al mundo entero, poco a poco, ¿no? Lima, en Perú, en donde más, y bueno, Venezuela también, por supuesto, las situaciones políticas que han generado, ¿no? En algunos sectores mucha falta de alimento, cosas de ese tipo, ¿no? Y hay otros hermanos en lo particular, en diferentes países también, que pues nos han expresado sus pruebas, dificultades, enfermedades, opresión por las familias, etcétera. Y bueno, es un tiempo también para poder agradecer al Eterno que todo eso pues ayuda bien, como dice también Shaul, a bien a los que le aman. Pero sin embargo, independientemente de todo eso,
o lo que haya o lo que no haya, dependientemente de todo eso, tenemos nosotros la prioridad, por supuesto, pues de seguir sirviendo al Creador, ¿no? Seguirle sirviendo, seguir recordando los tiempos, seguir esperando la esperanza en Mashiach. Y vamos a entrar al tiempo de preparación ya a partir de ahora, siempre cuando llegamos a esta fecha, aunque todavía no estamos tan cerca de Pesaj, pues ya lo estamos en realidad, y vamos a empezar a prepararnos también para Pesaj, el día de hoy, hablando de algunos aspectos, ¿no? Este año, fíjense que uno que está recibiendo mensajes de diferentes hermanos, hay diferentes situaciones, ¿no? Cada uno podrá pensar en este año, bueno, dificultades, pruebas o carencias, o a lo mejor, no sé, tribulaciones, cosas en la tierra, en nuestros países, el clima, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, cuando estamos guiándonos a través del tiempo y a través de la Escritura, uno, al menos yo, no puedo dejar de ver también todas las controversias que continúan acerca de la Escritura, ¿no? Los días y que los calendarios y que no sé qué, ¿verdad? Y todo eso. Y más por los hermanos que les llegan a decir cosas sobre doctrinas, quisiera que retomáramos algunas cosas que ya hemos aprendido antes, para que sigan siendo refuerzos, porque parece que no, pero imagínense, hace unos meses, hermanos llegaron a sentirse más mal por algunas doctrinas que les empezaban a meter que por si tuvieran una enfermedad. Fíjense nada más. Es decir, su moral se veía más abajo que si les hubieran dicho, oye, tienes este malestar, ¿no? O sea, imagínense nada más hasta dónde llega todo esto, ¿no? Es decir, es importante seguir recordando que no estamos nada más pasando por pruebas en los países o en la persecución o en la enfermedad, sino ataques del enemigo también directamente para confundir, para desanimar, para que pierdan la esperanza, para que apostaten, para que se olviden de la santidad, todo eso, y eso es importante también, ¿no? Porque podríamos decir, estoy bien de salud física, pero imagínense que de pronto me ponga bien mal de salud espiritual, y eso es más grave, ¿no? Eso es más grave, imagínense. Entonces, bueno, tiempo de preparación, tiempo para mirar hacia Pesaj y todo lo relacionado, el cordero inmolado. Bueno, todos los que hemos estudiado juntos sabemos todo lo que está alrededor de esta fecha, la tierra, el fruto, los granos, las gavillas. Estuve poniendo reportes para los que no vieron en el Facebook, en el Oriente. ¿Se acuerdan que les dije que estas fechas eran fechas de qué? Está en el calendario de la búsqueda de el Aviv, que la cebada ya estuviera Aviv, es decir, que la cebada ya estuviera en el proceso hacia la maduración. Estuvieron enviando la semana pasada las primeras imágenes en diferentes lugares de Israel, en este caso, pues la gente está interesada en la zona para saber el producto de la tierra, y está en el proceso ya de maduración. Hay por ahí, entre lo que vamos a hablar, algunas personas que me preguntaron sobre las doctrinas actualmente de libros apócrifos y calendarios solares y todo esto, especialmente de los esenios. Y es que un grupo neoesenio de esta secta, de los de Qumran, del primer siglo, actualmente están enseñando una forma diferente, como la misma historicidad y la misma escritura nos muestra de cómo se ha hecho Pesaj y todas las festividades, y les ha inquietado el hecho de que
esas personas mañana van a celebrar Pesaj, pues mañana, porque iniciaron el mes hace 14 días, ¿no? En teoría, ¿no? Y obviamente esto es ilógico, porque si vamos a la Escritura, si vamos a Éxodo, nos encontramos con un periodo en donde después de las plagas, dice la Escritura, que la plaga del granizo, dice que había devastado la cebada, ¿se acuerdan? Que había devastado y que el trigo no, dice, porque el trigo era muy temprano, pero que la cebada ya la había devastado, que no había. ¿Qué significa esto? Y ahorita vamos a hablar de algunos detalles de esos, pero que es importante seguir entendiendo que el ciclo festivo no nada más se trata de números, no se trata de un inicio, sino se trata de un ciclo agrícola en donde están marcadas las profecías y todo lo relacionado a la redención. Tanto que nosotros somos asemejados como tierra, tanto que nosotros somos asemejados como árboles, tanto que nosotros somos asemejados como árboles que dan fruto o no dan fruto, y si dan fruto tiene que ser fruto bueno, tanto que la lluvia representa al Ruach HaKodesh y un montón de cosas que ya hemos estudiado juntos. Entonces es importante lo que les ponía yo en el calendario, que ustedes vieron en el gráfico, que en la semana anterior y esta semana, gente sale a buscar en el oriente, en Mizrach, en el oriente, la cebada, que ya esté Aviv. Y que hay, los reportes es de que aún está con flor, imagínense, o sea, todavía no está para ni siquiera cosecharse lo suficiente, ¿verdad?, para presentar la primicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues es una locura celebrar Pesaj mañana, ¿no? Porque si fuera Pesaj, en tiempos bíblicos, tiene que llevarse una primicia cuando ya se va a empezar a cosechar la tierra. Y pues ni modo que lleven gavillas nada más y nada, ¿no? Entonces, es evidente que en tiempos bíblicos, desde el Éxodo hasta todo lo que sea Israel, incluso la misma historicidad nos muestra, es evidente que se necesita, por supuesto, tener la seguridad de estas señales, ¿no? De esas señales que es, en este caso, la cebada, que ya está madura. Entonces, bueno, les aviso, aparte de lo mismo, la señal de la lumbrera menor, también como lo hemos estudiado antes, fijada en Bereshit para las Muedim, para las citas, no se vio ayer, de oriente hacia occidente, y finalmente el gráfico que tenemos ha acertado en este año, en esta ocasión, no se va a mover, se va a quedar tal cual, de tal manera que los que van a venir a Pesaj, el próximo Pesaj, las fechas están tal cual, va a ser, ¿qué? Miércoles 12, igual. De esta manera yo voy a enviar un reporte más, un aviso más a los que están recibiendo los correos, para confirmarles ya la fecha y el día de la Tevilá, porque va a ser el mismo día. El mismo miércoles vamos a ir muy temprano a hacer la Tevilá, para regresar acá. Los que van a ayunar, ayunen todo el día y cierren el ayuno en la noche, y los demás pues estemos listos para la preparación, ¿vale? Bueno, entonces el calendario se queda tal cual. En esa semana ya se encontró cebada en maduración, que quiere decir que en 14 días para Pesaj ya va a estar madura, de tal manera que ya se va a poder cosechar y se podría presentar como en tiempos bíblicos el primer fruto. Entonces estamos en tiempo y forma, no hay ningún problema. Hacerlo como lo hacen otras personas sería una cosa absurda, obviamente adelantarse los tiempos, y entonces se queda como está fijado, ¿no? Ahorita como lo dejamos en el gráfico, así se quedan las fechas, ¿vale? Para los que ya estén, igual para los que nos van a seguir a través de internet, así como está el calendario en el gráfico, así se va a quedar. Yo el próximo Shabbat ya voy a poner los enlaces relacionados a los tiempos de transmisión, para que podamos participar y los que quieran participar, unirse al tiempo, puedan hacerlo también. Bueno, Año Nuevo. Cuando llega el Año Nuevo, ¿de qué nos acordamos en la Escritura? ¿Qué es lo que hemos recordado? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que trae a memoria? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel de antaño? ¿Qué había? Ya sabemos que no hay ningún mandamiento para celebrar Año Nuevo,
¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos celebrando necesariamente. Aprovechamos la oportunidad, como cada mes, para santificar el inicio de mes, es decir, para recordar. Pero no es una cita santa, lo hemos dicho antes, es decir, los hermanos que están iniciando y están, oye, ¿qué es esto? No es una cita santa, no es una moed, no está ordenado como moed. Sin embargo, en la escritura sí se menciona, déjenme poner aquí para que no se me vaya a dormir este equipo. Ahí está. Están marcados los inicios de los meses, ¿no? Entonces, pero especialmente el primero, porque sabemos que en la época del Éxodo, cuando andaba en el desierto el pueblo de Israel, tenemos un antecedente, ¿no? Un antecedente, el primer día del año que pasó, ¿qué? ¿Ah? El primer día del año que pasó, ¿qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo olvidaron tan rápido? ¿No se acuerdan qué pasó? Estoy viendo en el chat también a ver si alguien... Fue levantar el santuario, ¿no se acuerdan? El segundo año, sí, o sea, cuando estaban en el pueblo de Israel, el segundo año, es decir, el principio del año, cuando ya están en el desierto, están poniendo por acá las citas, levantaron el santuario y hemos dicho cada año que fue una oportunidad interesante en la que el Eterno le muestra a Israel el inicio de un ciclo festivo para servirle. Es decir, hemos hablado antes que esta ocasión, ahora, el tiempo que nos reunimos ahorita, es para recordar que el Eterno le dio al pueblo de Israel un día como hoy, ya un santuario completo donde lo levantaron. ¿Y lo levantaron para qué? Para servir, para empezar a servir. ¿Qué es lo primero ¿Quién y qué fue lo primero que hicieron los israelitas una vez levantado el santuario? ¿O qué israelitas y qué hicieron en el momento que fue levantado el santuario? Los levitas, ¿y qué hicieron? Entraron en el santuario, ¿cuántos días? 7 días para santificarse y poder comenzar el servicio, ¿no? ¿Qué dice esto de nosotros? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Si hablamos de un primer año, de un inicio de año, estamos hablando que vamos a tomarnos, ¿verdad? La primera semana, el primer Shabbat, podríamos decirlo así, para reflexionar, para recordar que no nada más como el mundo, ¿no? Año nuevo y las campanadas y las uvas, ya saben, y la borrachera, y despiertan inconscientes, ¿verdad? Y ya no saben después, y después viene la cruda, y después viene, ¿cómo le dicen? Los que se endeudan y la cuesta abajo, y todas esas cosas. No, todo lo contrario, sino más bien estar sobrios, como dice la Escritura, atentos, estar erguidos y estar reflexionando, ¿verdad? Estar pensando que empieza un nuevo ciclo, y los primeros días meditar en que nos espera un año de servicio. Pareciera que no, pero al menos no sé ustedes, pero nosotros, más porque les servimos a los que participan en las fiestas, lo primero que pensamos es de aquí hasta Sukkot. Ok, viene Pesach, las fechas en dónde, si hay invitaciones, qué es lo que vamos a hacer, tenemos todo, qué falla, si hay que reemplazarlo, ¿me entienden? Nosotros pensamos así en todo el ciclo, ¿no? Si vas a la lista, Nacho, que nos echa la mano, ¿verdad? le vamos adelantando tales fechas porque él renta su mobiliario, ¿no? Entonces, ya las tenemos para Pesach, ¿verdad? Ya preparadas, gracias. Ya. Entonces, nosotros pensamos en esto. Y ahora que cerca Pesach, pues más, estamos ocupados, estamos viendo la lista, estamos viendo los hermanos que están,
colocando los espacios, quién va a dormir en dónde, quién se va a dormir allá afuera en las ramas, castigado, en el frío, ¿verdad? Les adelanto que cerrando Matzot vamos a tener una fogata para cerrar Matzot y pasándola bien, que va a ser el jueves, sería jueves en la noche, ya cuando ya termina el Shabbat, como lo hicimos en la festividad pasada, vamos a tener una fogata también y a convivir. Entonces, nosotros pensamos así y yo espero que todos los demás piensen igual y que sobre todo los que tenemos hijos empecemos a decirles, estamos empezando un año, estamos iniciando, vamos a tomarnos estos días para repasar. Los niños, ahí están las clases del Edor Vador, de las fiestas, para que se los pongan y miren, vamos a aprender. Es decir, que ellos tengan en su mente esta perspectiva, ¿no? del servicio. Claro, tenemos una vida paralela, ¿no? Y eso, bueno, el trabajo, las ocupaciones, sí, pero que nuestros hijos y en casa lo primordial sea esta visión que tenemos del servicio anual, independientemente, ¿no? de las cosas que estemos viviendo también a nuestro alrededor. Pero yo creo que eso que nos ocupa y nos pone en perspectiva es lo que el Eterno finalmente ve y hace que todo lo demás en nuestras vidas se solucione y vaya bien. ¿No creen? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Él lo hace así, porque no creo que Él ignore esto, ¿no? Que sea indiferente y nos vea pensando en esto y nos deje la deriva de todo lo demás. Yo creo que Él está al tanto de eso, ¿no? Y tanto como que en el pueblo de Israel así era. Mientras los levitas estaban en lo suyo, todas las cosas tenían que correr bien. Cuando apostataban, entonces es cuando las cosas corrían mal. Y bueno, siempre había un tiempo de Teshuvah, aunque las cosas corrieran mal. Bueno, importante es esto. El segundo año que el pueblo de Israel está en el desierto, el primer día es levantado el santuario. Y eso habla de una sugerencia del Creador, una iniciativa del Creador para decirles: comienza tu tiempo de servir, ¿verdad? Prepárate y empieza a pensar en todo el año de servicio. Número 1. Número 2, y aunado a eso, es decir, sumándole al servicio, tenemos que volver a recordar, como lo hemos dicho antes, que tenemos que tener la mente del Mesías. La mente del mundo en el año nuevo, ¿cuál es? Ya hemos hablado, ¿no? Sus propósitos, ¿no? Se acaba el año y a ver qué hice, qué no hice, y ahora sí este año, y ahora sí me comprometo y no sé qué, y el gimnasio, ya saben, piensan en lo suyo, ¿no? Hemos hablado que la Escritura más bien nos habla todo lo contrario a nosotros, ¿no? No mis propósitos, sino que se cumplan los propósitos que el Eterno tiene para mi vida. O sea, la verdad es de que el mundo lo ha enseñado el enemigo a idolatrarse a sí mismo, no a ocuparse en sí mismo, ¿no? Pero si vemos en la Escritura, al contrario, Yeshua enseña a negarnos a nosotros mismos, a seguirle, a servir al Creador. Él nos está llamando. Acabamos de hablar en la carta de Shaul, en la última clase de la carta de Shaul a los romanos, este texto, ¿verdad?, importante, que dice: cuando eran esclavos del pecado, ¿qué dice? No tenían ninguna responsabilidad de servirle a la justicia. Pero dice, pero ahora cuando somos siervos de la justicia, ¿ahora qué hacemos? O sea, ahora estamos sirviéndole, ahora ya no tenemos ninguna responsabilidad allá afuera, es decir, no nos compete nada de lo que el mundo hace, ¿no? Sino todo lo contrario, ahora fuimos trasladados de una forma de vivir, dice, a otra. Entonces, fíjense que el mismo Shaul de Tarso está hablándonos de lo mismo, ¿no? Entonces, recordar que el inicio de año no es para hacerme una lista de propósitos míos, sino para recordar más bien la Torah y decir cuáles son los propósitos del Creador que yo tengo que estar cumpliendo, ¿verdad? Y hay muchos en nuestra vida, nuestros hijos, el servicio,
y si hemos recibido un llamamiento, un don, lo que sea, es para ponerlo por obra, ¿no? Y Yeshua habló mucho de esto, ¿no? Yeshua habló de una vida de servicio, tanto que él puso ejemplos, por ejemplo, como, y podemos trasladarlos a nuestra época, ¿no? Podríamos decirlo, ¿para qué tienes un molino? ¿Para qué tienes una máquina de hacer tortillas si no haces tortillas? ¿Entienden? Es decir, todo tiene una función, todo tiene algo, tiene un significado para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en nuestra vida es lo mismo, ¿no? Si el Padre nos ha dado algo, si el Padre nos ha llamado en algo, si el Padre nos ha enseñado algo, es justamente para que lo llevemos a cabo, ¿no? Aún aunque alguien diga, no, pero pues yo no sé nada, no tengo no un don o algo, no, simplemente si hemos aprendido de la palabra, ¿para qué hemos aprendido? Para enseñar lo que hemos aprendido, ¿no? Comenzando con los nuestros y los que nos rodean, ¿no? Para obedecer, dicen aquí, así es, para llevarlo a cabo, ¿no? Siempre se habló, y hemos hablado recientemente de esto, ¿no? No es el oidor, sino el hacedor, ¿verdad? Y somos llamados a ser hacedores, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, levantó el santuario, nos habla de estar preparados para un ciclo festivo, los propósitos del Creador, y después, el próximo Shabbat ya voy a entrar específicamente en los puntos de Pesaj, específicamente en lo que dice Éxodo 12, el significado, quién va a estar ahí, por qué, cómo, qué se hace, cuándo, los elementos. Vamos a recordar otra vez esto, ¿no? Para tenerlo presente, especialmente siempre lo hago por los nuevos. A veces todavía me preguntan hermano, ¿qué hago en Pesaj? Y yo sé que a lo mejor es muy pesado decirles, mire, tengo una serie de 5 clases, ¿no? Como que quieren así rápido, así a lo mejor sintetizado, ¿no? Y bueno, esa es la idea a veces de recordar que no tenga mucha paciencia para ir o a veces ni siquiera pueden llegar a los estudios porque ni siquiera saben conducirse en la página. Por eso volvemos a hacer un planteamiento cada año de todo lo que es la festividad. Bueno, ahora, ha habido algunos, yo sé que no es de todos, ha habido algunos que han sido inquietados recientemente, y quiero que volvamos a recordar algo relacionado a los tiempos, ¿no? Ha habido algunos que han sido inquietados por una doctrina que no es nueva, pero ha sido como que sacada por ahí otra vez, entre los movimientos mesiánicos o efraimitas o incluso en el preterismo que ya hemos hablado antes, que esta es una clase que ya dimos, y que ha generado como un poquito de a lo mejor no confusión, pero sí inquietud, incógnita, saber qué es eso, de dónde, por qué, y es el asunto de los rollos del Qumran. Ya hemos dado una serie, por cierto, de eso, que la cerramos con la clase del preterismo. Ajá. ¿Por qué? Porque la secta de los esenios, que era una de muchas sectas en el primer siglo, y que, como lo dijimos en la clase de judaísmo, la desviación de la fe, era uno de los muchos caminos que había en el primer siglo antes de Yeshua y posterior. En recientes fechas se ha... ¿Traes un poquito de agua? En recientes fechas, por favor, se ha como que retomado algunas de las doctrinas de estos grupos. Especialmente en las últimas décadas, y Carlos y Yerusha lo saben muy bien, algunos más, algunos movimientos gnósticos, ¿no? Asuntos de Enoch y cosas de meditación y cosas de ritos y prácticas, ¿ah? Kabbalah, esoterismo y todo esto, ¿no? Y se ha metido en muchos movimientos, incluso mesiánicos, ¿no? No obstante, no solamente es la única área en la que se ha tomado de esta doctrina. Actualmente se está difundiendo una información
que está relacionada a un supuesto calendario de Enoch, ¿no? Así se le conoce como el calendario de Enoch. Ya hemos hablado de esto antes, para los que no han escuchado esa clase, porque a veces nosotros hablamos de tantas cosas en todas las clases, pero a veces es muy difícil que todos hayan escuchado todo lo que se ha hablado y puedan ir conectando, ¿no? Pero quiero tomar la oportunidad en este momento para volver a recordar del asunto de el tiempo y lo eterno y los diferentes calendarios, ¿no? Actualmente hay una corriente neoesenia referente al calendario, y esta está basada en el inicio, de hecho es muy parecido al calendario científico. Un día hablé del calendario científico, no sé si lo recuerdan. ¿Cuál es el calendario científico? Es un calendario que parte del solsticio de la primavera y comienza a contar a través de las estaciones del año. Ajá. Pero tiene otras tendencias, obviamente, porque ellos se basan a aspectos solamente de la Tierra y sus ciclos, ¿no? Por ejemplo, es como la luna, ¿no? Cuando ellos hablan de la luna nueva, astronómicamente es la luna oscura en la conjunción, pero bíblicamente, desde tiempos antes del exilio, la luna nueva era cuando se volvía a ver, el famoso avistamiento, ¿no? Como lo hemos hablado en clases anteriores. Ajá. E hice alusión, por ejemplo, al parto, ¿no? Ahora que estuvimos en casa con mi esposa, yo no podía decir de una hija nueva si estaba adentro, hasta verla, hasta que entonces pasa la barrera, ya tengo una hija, ¿no? Ya está ahí adentro, pero no ha nacido, ¿no? Entonces, cuando pasa la barrera que lo detiene de su mundo al nuestro, ya ha nacido, por eso se llama nacimiento. Ajá. De otra forma, le tendríamos que contar el tiempo desde la concepción. Ahorita tendría 9 meses y algo, ¿no? De vida, pero desde el nacimiento, entonces tiene días. Entonces la luna es igual lo hemos hablado así, ¿no? Bueno, ¿qué dice esta postura esenia, no? Y es que yo les he dicho en clases anteriores que necesito tener mucho cuidado cuando voy a hacer uso de fuentes antiguas. Y en clases lo he dicho, pero aguas por esto y por esto y por lo otro, ¿no? O si tomo algo de un libro, les digo, esto cuando empata con la Torah, bien, pero si no, no. ¿Por qué? Porque ahorita el debate es ¿qué es cierto y qué no es cierto? Ajá. ¿Qué es canónico y qué no es canónico? Yo veo en la escritura, y especialmente en el Brit Hadashah, no solamente en la historia y no solamente en la tradición judía, sino en el Brit Hadashah, algo que para mi punto de vista es innegable. Yeshua citó la Torah de Moisés, citó los Salmos y citó los profetas. Yo no encuentro por ningún lugar que Yeshua cite otros documentos, ya sean de los que sean, romanos, griegos, esenios, los que quieran, ni a Platón, no citó más que la Torah de Moisés, los Salmos y los profetas. Algo que tenemos que entender, número uno, respecto a por qué hacemos esto y si lo hacemos es correcto o no es correcto, lo avala el Brit Hadashah, lo avala la historicidad, cuáles son las fuentes, cuáles son las controversias. De hecho, hay más controversia en el primer siglo. Nos caímos de YouTube. Bueno, no aguantó por ahí la cinta, ¿cómo se llama la cinta? Bueno, no importa, nos escuchan. Hay más controversias, fíjense, del calendario en el primer siglo, más por si la luna era oscura o por si era vista, que si había un calendario de Enoch. ¿Me entienden? O sea, con eso ya les digo que el debate sobre el calendario de Enoch es muy reciente, o sea, hasta que se encontraron los documentos. Pero en el primer siglo, todos los israelitas no tenían ningún debate sobre eso. Bueno, número uno.
bueno, no, número uno es, Yeshua citó solamente la Torá de Moisés, los Salmos y los profetas. No hay ni siquiera un solo texto en todas las palabras que él menciona, que se haga alusión a alguna autoridad llamada Enoc, a alguna autoridad llamada Libro de Enoc, o algo relacionado a un calendario de Enoc, o algo que tenga que ver con un calendario solar, o a algo como eso. O ni siquiera hay algo que Yeshua haya debatido en contra de lo que se hacía en el primer siglo sobre las fiestas, que toda la historicidad nos dice que los mismos. Ahora, aparte, dicho sea de paso, porque muchos se nos ha acusado que somos rabínicos, como si la observancia de la lumbrera menor para establecer el inicio de mes desde antes de tiempos bíblicos fuera rabínico. Es decir, ¿cuándo existieron los rabinos? ¿Cuándo comenzaron los rabinos? ¿Cuándo se llamó los rabinos? El primer siglo antes de Yeshua. Desde Hillel y Shammai comenzaron a llamarse casi rabinos. Es decir, no se le puede llamar a algo rabínico si tiene vigencia anterior a lo rabínico. ¿Okay? Entonces, número uno, para los hermanos que me han preguntado, les quiero expresar que la forma de iniciar los meses y el año no tiene ninguna conexión con lo rabínico. Eran los saduceos desde antes del exilio y después del exilio que llevaban esta forma de conteo y esta forma de iniciar los meses y los años. Entonces, que los rabinos después lo tomaron, bueno, fue parte de los asuntos mishnaicos en el Talmud. Pero que era de origen rabínico, no. ¿Okay? Hay que hacer una gran diferencia. ¿Okay? Que era rabínico y que no era rabínico, porque hoy día, por supuesto, en el afán de ir en contra de todo lo rabínico, pareciera que cualquier cosa que parece rabínica hay que atacarla. Pero incluso yo les he dicho, incluso la tradición, no toda la tradición es mala. ¿Se acuerdan que les he dicho? Por ejemplo, en Shmini Atzeret dice el Evangelio que salía el Cohen Hagadol y tomaba un jarro y vaciaba el agua y hablaba de la promesa que habría de venir. Y dice la historicidad que Yeshua se adelantó y dijo, el que tenga sed, venga y beba, en el gran día de la fiesta, es Shmini Atzeret. Pregunta, ¿en dónde está la Torá que tenía que hacer eso en Shmini Atzeret? En ningún lugar, era parte de la tradición. Pero esa tradición tenía que ver con una profecía, y esa profecía estaba vinculada a ese rito, pero no quiere decir que estaba mal, es más, Yeshua lo hizo. De tal manera que lo que quiero remarcar, número uno, es de que hay que diferenciar verdaderamente cuando es algo rabínico, y en el caso de la observancia de la lumbrera menor para establecer los tiempos, no tiene nada rabínico, sino tiene que ver con los levitas que desde los descendientes de Sadoc, independientemente de que algunos se desviaron, los que permanecieron en el servicio, lo seguían haciendo igual, y Yeshua jamás se los ¿cómo se dice? Se los debatió en contra, ¿no? Bueno, siguiente punto. Bienvenidos los bebés que están cantando. Qué bueno, porque nunca me escuchan, ¿verdad? Con bebés, y ahora hay 3 bebés. Se nota que hay familia, que hay vida. Qué bueno. Entonces, número uno, no es rabínico, ¿ok? Era algo que los saduceos cuidaron celosamente y que Yeshua nunca lo contradijo, ¿ok? Es decir, tanto que Yeshua celebró Pesaj y fue el Cordero de Elohim justo el día que los saduceos estaban entregando los corderos de Pesaj. Es decir, si ustedes van a los registros del primer siglo y buscan el supuesto calendario de Enoch, se van a dar cuenta que no empata con lo que hizo Yeshua. No empata. Por otro lado, los mismos documentos esenios que se han encontrado recientemente, desde hace medio siglo para acá,
demuestran que el famoso calendario de Enoch, ¿verdad? Relatado en esos documentos, es del primer siglo antes de Yeshua. Es establecido estrictamente de 364 días, fíjense, y que obviamente con el paso del tiempo se va desfasando. El hecho de poner 364 días exclusivos se van desfasando, ¿no? Con meses de 30 días exactos. Es decir, si ustedes multiplican los 30 por los 12, ¿verdad? ¿Cuánto les da? 360. ¿Qué es lo que hacen ellos? Faltan 4 días. En cada equinoccio meten un día. Pero cuando tienen que ajustar anualmente el 360, hasta el mismo calendario gregoriano, ¿se acuerdan que hace eso? Con el año bisiesto, ¿no? ¿Qué pasa si metes 364 días cada año? Te vas recorriendo. De hecho, este año estas personas celebraron Año Nuevo el 17 de marzo fue, ¿verdad? La pregunta es, espérame, si el calendario de Enoch te está marcando el inicio del año en la primavera, en el solsticio de primavera, 21 de marzo, ¿por qué lo celebras el 17? ¿Por qué? Porque ya tienen estos 40 años recorriendo, son 16 años recorriéndose. Es decir, cada 4 años que tiene que ser un bisiesto para ajustarlo, no lo hacen, y como son 364 exactos, se van atrasando. Es decir, en 20 años van a estar celebrando el Año Nuevo en diciembre. Y así se van a ir. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a solucionar ese problema que ni siquiera, entre comillas, los esenios lo pudieron resolver? Es decir, en los documentos del Qumran se encontró este documento, pero no hay una forma de solucionar el problema del día que falta en el año bisiesto astronómico, que lo tienes que poner. Entonces para ellos totalmente se olvidan de la tierra, del producto de la tierra, de los frutos, de todo, para ellos solamente es 364. Ahora, invalidando la Torah. Por otro lado, invalidan la Torah también porque ellos dicen, bueno, comenzamos tal día y a partir de ahí comienzan a contar el Shabbat. O sea, ya no es Shabbat. Por eso ahorita les toca, creo, el jueves, o no sé qué les toca, el jueves. Pero ahora piensen por un momento, comiénzale cuando comienzas tu año. Pero ¿qué pasa en el siguiente solsticio? Que te sobra un día. Ya no van a ser 6 días trabajar hacia el séptimo, ahí tienes que hacer un ajuste. Son como los de la luna oscura, que comienzan Rosh Hodesh en la oscura, para ellos es Shabbat, y ya después comienza, ya ni sé cómo es, pero es un desastre. Para Shavuot, termina su semana de Shavuot, en vez del día 50, como el día 52 o 53, ¿me entienden? Entonces, los investigadores y los historiadores dicen, este calendario tiene un gran problema, y es que son meses de 30 días, pero tienen que ajustar un día por solsticio, pero la pregunta es, ¿dónde se queda el otro día astronómico que al final hay que ajustarlo? No hay una explicación documentada de cómo se resuelve ese problema, de tal manera que cuando van los investigadores y van a ver, dicen, este grupo en el desierto intentó guardar este año por lo menos un día, por lo menos un año. ¿Y qué se sabe después? Ya no se sabe nada más. Parece que no les funcionó. Obviamente, ¿por qué? Porque hubo oposición. De esta manera lo que podemos ver es de que no es ningún calendario de Enoch. Yo lo que he dicho antes respecto a estos documentos es de que hay que tener en cuenta que había mucha sabiduría dentro del pueblo de Israel en todas las tribus que se iba recolectando y que se iba guardando. Ciertamente los esenios tenían algo, pero a partir de la mitad del primer siglo antes de Yeshua, y los historiadores lo dicen, y el mismo este señor Adolfo Reutemann, que vino a causar estragos aquí y con todo esto sigue causando estragos, él mismo dice, ¿verdad?, que estos esenios
del Qumran y de otros lugares en el desierto, empezaron a recibir israelitas de todas las regiones que traían todo tipo de creencias. Entonces imagínense, por eso trajeron gnósticos, por ejemplo trajeron filósofos, trajeron de Alejandría con conocimientos de quién sabe qué, egipcios, de la escuela de misterios de Babilonia, de la escuela de misterios del Ojo de Horus, de Grecia, trajeron de todo. Y cuando encuentran los documentos, encuentran un montón de documentos apócrifos. Ajá. Entonces, ya hace tiempo que me han dicho, ¿cuándo hace un estudio del libro de Enoc? Yo les digo, no se puede hacer un estudio del libro de Enoc en el sentido de enseñanza, porque no es de entrada un libro canónico. Siempre se le juzga a ese como el libro de Yashar, como el libro de los jubileos, por ejemplo, para decir que fueron los rabinos los que dejaron fuera esos libros. Y no es cierto. ¿Okay? Es decir, el canon, a ver, pregunta de historia. ¿Cuándo fue reunido el primer canon en Israel? Dentro del pueblo de Israel, el primer canon, que alguien dijo, estos son los documentos inspirados. No, el primer canon, el primero. A ver, vamos a ver. Esdras, ahí está. Ajá, Oscar y Yasmín. Esdras y Nehemías fueron los encargados de decir por primera vez, estos escritos fueron recibidos bajo inspiración divina. La Torá de Moisés, los Salmos y los profetas, los que tenemos en las Biblias. A partir de ahí fue los que se tomaron como autoridad, y nada más y nada menos que Esdras. Y eso tiene peso y tiene quien lo secunde en el Brit Hadashah, y es nada más y nada menos que Yeshua. Ahora, sabemos que hay un periodo de transición a partir de Shimón, Hasadik, y la descendencia de los macabeos. ¿Se acuerdan? Cuando hay una problemática de autoridad y de laicismo, podríamos decir, por los macabeos, en este caso ya los ashmoneos, que buscan más lo laico que lo espiritual, y que hay una división y hay una separación de estos levitas y se van al desierto. Hablamos de eso en clases pasadas, ¿se acuerdan? Los que ya estudiamos esa parte. Y ciertamente había levitas celosos, y que fue una buena intención salirse, y que en el desierto querían algo, pero eso no quiere decir que hayan permanecido fieles. La misma historia nos cuenta justamente que en un par de décadas los nuevos integrantes en esas comunidades empezaron a traer un montón de enseñanzas de otros lugares. Y aquí es donde empiezan a introducirse los nuevos documentos que, fechas posteriores, ellos empiezan a reclamar como si fueran canónicos, pero que jamás entran en el canon. Por ejemplo, el libro de los jubileos. El libro de los jubileos, yo he citado algunos textos del libro de los jubileos en clases pasadas, cuando tienen relación con la Torá, pero cuando no tienen relación con la Torá no tengo por qué tocar esa parte. Por ejemplo, hace tiempo una persona escribió en el chat de forma así burlona, ¿verdad?, haciendo alusión al libro de los jubileos, como si hablara de nosotros, porque hay un texto en el libro de los jubileos en donde esos esenios de mediados del primer siglo critican a los saduceos en Jerusalén y a todo Israel, que se iban a perder en el servicio al Eterno, en sus fiestas, por la observancia de la luna. Actualmente han tomado ese texto para decir, mira, como que los que observan la lumbrera menor están todos perdidos. ¿Ok? No sé si alguien conoce esa parte de los jubileos. Bueno, hoy día se está difundiendo mucho en esos movimientos neoesenios. ¿Qué es lo que intentan decir ellos? Fíjense, fuera de todos los pronósticos de que ni Esdras ni Nehemías, ni que el mismo Daniel, ni que el mismo Yeshua, ni que los mismos apóstoles
solamente se refirieran a la Torá, a los salmos y a los profetas, en contra de todo eso, dicen estas personas que esa parte de los jubileos tiene más autoridad que nadie o que nada. Y que lo que estamos haciendo nosotros, según ellos, nos está llevando a estar perdidos en el tiempo y el espacio para celebrar las fiestas. El punto que la gente no entiende cuando cita estos textos es justamente toda la historicidad que hay alrededor de ellos. Que estos textos fueron escritos por gente que se añade a los grupos en el desierto, que trae otras ideas, otras enseñanzas, y que, como suele suceder, se sienten más levitas que los mismos levitas, y con sus propios postulados creen que están en lo correcto. De tal manera que cuando ellos escriben en su contexto, tratando de juzgar a los levitas en Jerusalén, creen que son ellos los que tienen la posición correcta, pero toda la historia está en contra de ellos. La literatura, los escritores del primer siglo, toda la historicidad y el mismo Yeshua. De esta manera, yo no puedo tomar un libro que, aunque se llame como se llame, yo diga que era parte del canon cuando nunca lo fue, porque ni siquiera fue escrito antes de Esdras. Esdras dijo hasta Malaquías, porque era cuando el Ruach HaKodesh mandaba a los profetas, pero de ahí en más no hubo nadie más. Y no puedo decir que lo que esté contenido en ese texto quiera decir que esté por encima de toda la historicidad, nada más porque creo que se me hace lógico, o nada más porque creo que traigo un espíritu totalmente contrario a lo rabínico, cuando ahí ni lo rabínico existía. ¿Entienden? Entonces, bueno, trato de por acá están pidiendo que la cámara, ¿verdad? La cámara ahorita no está. Bueno, si alguien la quiere pegar, tiene un doble cara. A ver si David nos puede ayudar. Incluso la otra creo que se está. Uy, ya está bien agachada la otra, mira David. Bueno, a ver si David nos va a ayudar aquí con la. Entonces, bueno, todo esto, espero que no les enfade, es un poco de historia, es un poco de controversia, de debates, pero a fin de que no se dejen de llevar por los argumentos que de pronto suelen usar por libros apócrifos, no se les puede llamar de otra forma, libros apócrifos fuera del canon, fuera del tiempo del canon, escrito por esenios que creían muchas cosas, que tenían ritos extraños, que eran incluso célibes, y que ya hemos hablado de esos temas, o sea, para que vean, el celibato no es bíblico. Imagínense personas que hacían voto de hacer de ahí vienen los primeros monjes, que es donde el catolicismo después toma la figura del celibato, ¿no? Ahí está, gracias David. Ándale, ya nomás la de abajo la subes poquitito, David, porfa. Ándale, ahí está bien. Ahí estamos ya otra vez, cámaras de regreso. Gracias. Entonces yo no puedo pensar en un grupo, como lo hemos hablado, gnóstico, esenio, de célibes, herméticos, que tienen un desprecio absoluto por la descendencia, por las mujeres, que tienen ritos extraños, que tienen, imagínense toda esa teosofía, y que de pronto salgan con un calendario y digan, espérame, ¿de dónde sacaste esto, no? Ya estaban fuera de la Torá, ya estaban fuera de Moisés, ya estaban fuera de los profetas, o sea. Ahora, hay que recordar, y como lo hemos hablado en anteriores clases, para muchos israelitas era muy importante ser reconocidos, los escribanos, en una posición privilegiada, de tal manera que cuando hacían un documento, la mejor forma de que fuera reconocido el documento era ponerle un nombre importante, y eso está reconocido dentro de la historia de la tradición judía. Los historiadores dicen que incluso los evangelios que tenemos no necesariamente podrían ser de quien lleva el nombre, sino pudo haber sido otros autores o alguien más que aportó y al final le pusieron Mevaser Yohanan. Pero no necesariamente él, pudo haber sido la transmisión de la información de él. ¿Me entienden? Es decir, el hecho de que un libro esenio lleve el nombre de Enoch, por supuesto que no quiere decir
que todo el documento sea información de Enoc. Muy posiblemente Enoc dejó en la tradición algo dicho, pero no quiere decir que todo el libro esté dicho por Enoc. Y luego los que se dejan influenciar por todas esas corrientes, dicen que porque no quieren que uno conozca más, ¿verdad? Pues, claro. Uno puede conocer lo que quiera, pero no quiere decir que voy a aceptar el conocimiento como ellos quieren si no está en la Torah. O sea, yo puedo conocer todo lo que yo quiera, pero no puedo decirle sí a todo. Claro, para mí hay muchas cosas que los que han estudiado todos los audios, de principio a fin, saben que nos hemos metido en todos los temas. Y hemos hablado de cosas así que rayan a veces en la herejía. Pero no quiere decir que yo las tenga que creer, sino que son cosas que están confrontando siempre la Escritura, ¿no? Entonces, Claro, entonces, y finalmente por eso tenemos la Escritura, ¿no? Por eso tenemos a Moisés, a los Salmos y los profetas. Fuera de ahí, y por eso les he dicho a los que me han preguntado sobre el libro de Enoc, les digo, no podemos hacer un estudio de todo el libro de Enoc porque no sabemos de todos esos libros, Enoc 1, Enoc 2, Enoc 3, qué cosa es sí y qué cosa es no. Si para mí empata con lo que dice la Torah o lo que dice Yeshua, adelante. Pero si yo veo que contradice la Torah o la misma historicidad marcada del pueblo de Israel, que ha sido un legado de siglos, yo no lo puedo creer nada más de buenas a primera. Y todo parece ser, y eso es lo más interesante, porque actualmente quien está introduciendo esto en muchos de la casa de estudios es gente que ha estado aquí con nosotros, pero tal parece que se toma de eso solamente por llevar la contra, nada más por eso. Pero bueno, independientemente si sea el espíritu o no, toda la información es débil. Al final de cuentas toda la información es débil, ¿no? Tanto porque no inician como deben de iniciar. Si se trata de la primavera, ¿por qué no inician en la primavera? ¿Por qué se han movido? Obviamente porque tienen un número que no les va a empatar y que en 20 años ya van a estar celebrando en diciembre o en noviembre el año nuevo. O sea, se va todo a hacer una locura. Número 2, porque el Shabbat tampoco les va, ni Shavuot ni el Shabbat les va a quedar. Al cuarto de año se van a desfasar, van a tener que hacer un cálculo, lo que sea, siempre van a tener que sacarse algo de la manga. Y después porque el libro, por supuesto, no tiene ninguna autoridad. Cuando ustedes, miren, yo puedo ver a Yeshua mencionando a Adán y Java, a Noé, a Abraham, ¿a quién más menciona? Bueno, al mismo Jonás, menciona a Moisés, ¿a quién más menciona? A Noé, a ver, ¿quién más? ¿Recuerden? A Isaías, hace referencia a todos los profetas casi. La pregunta es, si es tan importante y es una cosa reveladora y es así como que, wow, la onda, ¿por qué nunca menciona a Enoc? ¿Por qué nunca lo escondido? Es un gancho, es para los iluminados, no es para los ascendidos. Claro. Cada vez son más poquitas personas las que tienen acceso a esta parte del conocimiento. Sí es cierto. Una sección del cristianismo, una secta, bueno, denominación del cristianismo hace como unos 40 años, no más, en los 50, llegó finalmente a decir que Jesús es Enoc. O sea, se fueron tan así que dijeron, no, Jesús es Enoc. Porque pues ya era la figura redentora, ¿no? O sea, ya es todo, ¿no? Ahora, por otro lado, hay otra cosa bien importante, ¿no? Y un día mi hermano me lo expresó así también, mi hermano en la sangre. Dice, y ya lo hemos hablado antes también, tan sencillo como esto. ¿Por qué no el Eterno en Éxodo le dice,
este mes o el calendario de Enoch o algo de Enoch va a ser para ti, ¿no? Imagínense, hay una división del tiempo, hasta hay un diluvio en medio. ¿Qué tiene que ver Enoch con lo que le está haciendo el Eterno con el pueblo de Israel en el Éxodo? No tiene nada que ver. Cuando les dice, este renuevo es el inicio de los meses para ustedes, es tan sencillo como que le hubiera mostrado algo de Enoch, o las claves de Enoch, o yo qué sé, lo que hay de Enoch, ¿no? O les hubiera dicho, a Enoch les he dado para que les guíen en el tiempo, o algo, ¿ah? O averigüen en la sabiduría de Enoch, algo. Pero no, lo más interesante es que les da a Moisés, les da un tiempo y les muestra sobre todo, no un ciclo de 364 días que tienen que jinetear ahí los 4 días en las estaciones y elegirse un Shabbat por el inicio del año y después trastornarlo y esta gente ahora ya va a celebrar hoy día, este año, Shabbat en jueves y el otro año quién sabe dónde le van a hacer y van a tener que estar haciendo esos cambios, ¿no? Y dices tú, espérame, eso está fuera del orden de la Torah. Ajá. Entonces, no hay nada, de veras, no hay nada, ni siquiera en la lógica, aunque pensemos como griegos, que esto pueda funcionar. ¿Ah? Por otro lado, por supuesto que cuando el Eterno se manifiesta al pueblo de Israel y le dice este renuevo, porque también el debate es ¿qué significa Hodesh? Hodesh, ¿qué significa Hodesh? Nuevo, renuevo. Rosh Hodesh, cabeza de mes, inicio de mes. ¿Qué es Hodesh? Dice la mayoría, no, es que eso nunca significó luna y que no significó no sé qué, y no sé, que está Levaná, que es la luna llena, viene Labán porque es blanca, está Yarreach, que es la palabra hebraica para el astro, y la pregunta es, ¿cómo podemos asociar esto con la luna? Tan sencillo, cuando en Génesis habla de la lumbrera menor, cuando habla de nacimiento, cuando habla de salida, cuando habla de luz, de or. Entonces, y no solamente los conceptos, toda la historicidad antes de Esdras y Nehemías, incluso en la misma enciclopedia judaica, ahí dice, el pueblo de Israel ha tenido estos calendarios. En tiempos, dice, en tiempos bíblicos, dice, la luna o la lumbrera menor marcaba los meses. Después del exilio, dice, no solamente era eso, sino que tenía que ser confirmada por 2 o más testigos. Fíjense, o sea, ¿dónde dejamos eso? Ya desde entonces ya sabían ellos que era así. Y número 3 dice, a partir del tiempo talmúdico, se estableció que por estar en el exilio ellos ya no la tenían que observar, sino tenían que calcularla, y esto quedó marcado en épocas talmúdicas, 325, en la época de Gilel II, cuando él estableció un cálculo basado en un algoritmo. Pero en tiempos bíblicos era observada, y en tiempos de Yeshua había 2 o más testigos. Entonces, no puede de pronto salir un texto apócrifo de mediados del primer siglo a decir que es canónico e ir en contra de toda la historicidad y de Moisés, ¿no? Ajá. David, traes algo por ahí, creo, ¿no? Bueno, haciendo un poquito de referencia a lo que por ahí se mencionaba acerca de lo del calendario de Enoch, fue traído precisamente de Bereshit, de 5, donde hace referencia que los años que vivió Enoch fueron los 365 años, entonces toman alusión a los 365 días que corresponde al año. Entonces por ahí también fue parte de lo que les son ahí considerando. Es como un argumento, ¿no? Un argumento, así. Ya. Pero bueno, pues es como decir, no sé, otra cosa, ¿no? Pero ni siquiera es un indicio. O sea, puede entrar en las casualidades, ¿no? Pero no es ningún argumento, ¿no? Ahora, por otro lado, por supuesto, cuando se menciona a Enoch en el libro de Judas, ¿se acuerdan? Como lo dijo Enoch, séptimo desde Adán, ese se refiere a Enoch mismo. El documento del Qumran hace alusión a Enoch, séptimo desde Adán. Pero como ya hemos dicho, ¿quién nos asegura que todo ese documento lo haya escrito Enoch? Es decir, si tenemos a Judas citando a Enoch,
la pregunta es, ¿Judas habría citado todo ese documento o solamente habría citado lo que se sabía del día del juicio? Ajá. Es decir, queda en la incógnita. Yo no puedo decir que Judas estaba citando todo el documento que hoy día se conoce como los libros de Enoc, porque son varios. Y no puedo dar por hecho que Judas estaba estableciendo que todo ese libro era canónico. Sin embargo, yo sí podría decir, en base a lo que cualquier estudiante de la Biblia y más creyente en Yeshua podría decir, qué cosa de lo que se sabe de Enoc empata muy bien con lo bíblico y con lo que dijo Yeshua. Y en este caso el día del juicio. Tan tan. Judas no se mete en otra cosa y solamente cita lo que se sabía, ¿verdad? De profecías antiguas, que era en este caso el día del juicio. Por ejemplo, cuando Shaul de Tarso se mete en el tema de los días, para uno es un día, para otro, ¿se acuerdan de ese debate? Shaul de Tarso está tratando de conciliar un debate que hay entre creyentes en la diáspora, aparentemente sobre qué día se guarda. Dice, para unos es uno, para otros el otro. O sea que uno sea para el Señor lo guarda y el otro para... Parece que había el mismo debate. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, por supuesto, se llevaban o se guiaban sobre la observancia de los levitas en Jerusalén. Pero de pronto vienen estos grupos y empiezan a introducir estas ideas. Ahora, Shaul no los contrarresta, simplemente dice, bueno, si tú lo guardas, para el Señor lo guardas. Pero dice, pero no te pelees para el otro que guarda el otro día. ¿Entienden? Entonces, no es un debate nuevo, ya era antes. Lo que yo estoy tratando de decir es, igual como lo he dicho antes, y lo he dicho en clases pasadas, hace 2 años, di una clase sobre los calendarios también. Y yo dije, bueno, si alguien quiere guardar el calendario de Teofilito, que lo guarde. Para el Señor lo guarda. Si quiere guardar el que quiera, ¿no? Pero nosotros nos basamos en las evidencias, en todo lo que yo he mostrado ya de documentación, ¿no? No solamente académica, sino especialmente histórica y bíblica. Entonces, el punto aquí es que, así como yo les digo, si alguien quiere llevar el calendario que quiera y no importa que cambie cada año el día de reposo o esté metiendo 4 días y les falte uno cada año, el punto aquí es, no tienen por qué venir y decir cosas que no son sobre lo que hacemos, como la observancia que es históricamente sustentada y que Yeshua citó a Moisés, a los salmos y a los profetas para basarse en la verdad. Es decir, el hecho de que jamás mencione a Enoc, no tengo por qué yo recurrir a algo que hoy dicen que es el libro de Enoc y es canónico. Bueno, ahí está, gracias por el texto, Colosenses 2:16, sobre los días. ¿Qué más? Bueno, de esta forma, entonces, fíjense, dice, aquí pone Jimena un texto, Salmo 104:19, vean, hizo la luna para los tiempos, para las citas, ahí está, para las citas, para Moed, y así viene Génesis, ¿no? Es decir, esto ha sido siempre en Israel, no es una cosa que alguien diga, no, que esto es rabínico, no es rabínico. Es más, en el libro de, fíjense, como les decía hace rato, si es que existe una controversia, y también ya hemos hablado de eso, en el libro de los Reyes, cuando David está con Jonatán, ¿verdad?, viendo sobre mañana es Rosh Hodesh y que no sé qué y todo eso, ¿verdad?, ya llevaban incluso un cálculo, y ya podían decir mañana es, porque si ya llegamos al 29 días y no apareció hoy, mañana es, y lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo les dije, por ejemplo, el Shabbat pasado, el mes anterior tuvo 29 días, no puede haber 2 meses de 29 días, tiene que ser 30. Entonces, por eso yo les decía casi con seguridad que hoy iba a ser año nuevo. Entonces, ya cuando se tiene más o menos este cálculo, ya se tiene uno un poquito más de
podemos decir, de referencia, ¿no?, sobre los días. Entonces, bueno, otra cosa importante y recordar, ya para entrar entonces a la seguridad de esto, es de que el mismo Yeshua, porque estas gentes del Qumran, podría decir neoesenias, pues están queriendo meter todo, oigan, están queriendo meter todo. Ya no sé después qué van a hacer con el Mesías, porque están queriendo meter todo de los esenios, ¿no? Entonces, miran, aclara aquí Jimena, es importante, ahí la palabra es Yarreah, ahí está. Ajá. Bien, gracias. Entonces, importante es, dentro de el Brit Hadashah, la historicidad que nos muestra, es que Yeshua, de ninguna forma y de ningún motivo, vemos que en los 3 años que él está cursando, aparentemente, según lo tenemos datado, ni siquiera el último, que fue el más importante, fíjense, ya si está 3 años y él, como dicen estas personas, se basaba en el libro de Enoch, es inverosímil creer que en 3 años el calendario de Enoch y el calendario de los saduceos coincidieran. ¿Me entienden? Es decir, si es cierto que él llevaba otro calendario, ¿por qué siempre coincidían en los Shabbat y en las fiestas? ¿Por qué siempre? Desde que comienza su ministerio, comienza coincidiendo con lo que se hacía en Jerusalén. Entonces, no hay forma de poder decir, dentro de la historicidad, dentro de los documentos de los evangelios, dentro de los documentos del primer siglo, dentro de los documentos rabínicos, dentro de todas las crónicas de los saduceos del primer siglo, que Yeshua llevaba una cuenta diferente en esos 3 años. No se puede encajar, creer que eran diferentes, porque él hacía lo mismo en los mismos días. Desde que comienza, es más, desde que nace en un Sukkot, hasta que va al madero en un Pesaj y Matzot. Entonces, no hay forma de poder decir que Yeshua llevaba otra cuenta. Yeshua iba en orden, e iba cronológicamente, e iba según las citas que estaban establecidas, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dicen aquí, por ejemplo, dice otra vez Jimena, incluso a los 12 años cuando va a Jerusalén, no le dicen, oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí en esta época? No, no le dicen, oye, ¿qué calendario llevas? ¿El de Enoch o algo? No le dicen nada de eso. Nadie llevaba eso. Eso estaba obsoleto, estaba en desuso. No se podía llevar, o sea, era una cosa que no es inverosímil creer que Yeshua llevaba otra cuenta, y eso desde los 12 años coincidía con todo lo que se hacía en Jerusalén. Por supuesto que Yeshua no coincidía con algunas doctrinas, por supuesto. Ya sabemos lo que siempre le está alegando a los, por ejemplo, de los fariseos, ritos y costumbres. De los saduceos, de la resurrección, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se va directamente a ellos, ¿no? Pero del servicio, incluso hasta lo respetaba, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Les daba su lugar, ¿no? Cuando se trataba de juzgarlos, sí los juzgaba por la hipocresía, pero no tanto. Fíjense la diferencia. Cuando habla de hipocresía, dice porque dicen y no hacen. No es porque dicen y está mal, sino dicen y no hacen. Claro, de hecho, a los mismos rabinos les dice, ustedes se sientan en la silla de Moisés, ¿no? Y les dice a sus discípulos, hagan lo que dicen ellos de Moisés. Entonces, Yeshua secunda la enseñanza de los mismos rabinos, o en este caso de los saduceos, que llevaban el orden en Jerusalén hasta el año que él estuvo. Entonces, es muy sencillo. Aquí yo le he dicho a una persona, esto ni entra en debate, porque tantas debilidades, tantas cosas incoherentes, tantas cosas desfasadas, toda la historicidad en contra. No le puede ser canónico porque nunca fue canónico. No le puedes llamar el libro de Enoch nada más porque tú crees después de 2000 años que lo escribió Enoch, porque en aquel siglo
tú hacías un libro y tú le ponías Enoc y para que tenga presencia, pero pues lo escribía Teofilito. ¿Ah? Y al rato salió, no, pues Enoc. Y no se crean, y hay muchos documentos así. Ajá. Mi esposa incluso ha citado libros como el de Yashar, cuando empata con la Torah o te da una información extra que no contradice la Torah, adelante. ¿Verdad? Pero cuando ves algo desfasado dices, bueno, espérame, a lo mejor esto, claro, ahí es cuando ves que no es inspirado, sino que es un documento que fue relatado por alguien que después puso algo que él creía, ¿no? Entonces, no hay debate en realidad, y más porque pues el desfase, todavía yo les creería si empezaran en el solsticio de la primavera, aunque no vayan en la pirámide, ¿verdad? Pero todavía que empezaran en el solsticio de la primavera, ¿no? Todavía les creería eso. Pero aún así, comenzar ahí y tomarse un Shabbat va a ser un desastre, porque vas a mover los días y luego te va a faltar un día, y por eso están empezando la primavera el 17 de marzo este año ellos. Entonces no era primavera, todavía era invierno. Ahora, asuntos, ¿ah? Del 21 al 22, básicamente el 22, ¿no? Ahora, astronomía. Bueno, el hecho de que el libro de Enoc hable de las puertas del sol y que no sé qué, ahora déjenme decirles, porque estas doctrinas se están juntando entre Enoc, preterismo, terraplanismo y un montón de ismos, sí, y ya tú dices, ¿qué onda? Ya, pero bueno, cada quien crea lo que quiera, ¿no? Sí, quién sabe qué onda, ¿no? Ahora, aparte del alegorismo, ¿no? Que ya todo es alegórico, que no existe nada. Ahora, el hecho de hablar de astronomía, bueno, desde antes del exilio ya los filósofos griegos ya hablaban de astronomía, ya hablaban de constelaciones. El hecho de que el supuesto libro de Enoc hable de las 4 puertas del sol y que no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso no es ciencia avanzada para el primer siglo. Desde los babilonios, es más, desde los sumerios ya tenían toda esta información. Y esa vino de los ángeles caídos, ¿cierto? Y para ellos no era extraño, por supuesto, que en cada solsticio tenía una puerta, entre comillas, que es donde se basan ellos. Básicamente el calendario de Enoc es solar, totalmente solar. Ahora imagínense dónde viene, solar. 4 puertas del sol que las saludas. Ustedes saben, y lo vas a ver Carlos mejor que yo, las pirámides y estos lugares, Tiahuanaco y todos esos lugares, las pirámides tenían puertas solares. En tal estación se veía, ¿verdad? En tal pirámide o en tal puerta estelar, yo qué sé, no sé cómo se llaman. Yo he visto documentales en donde aparece eso, ¿no? En la misma pirámide esta de Keops, creo, ¿no? Que es la más grande. Hay un que se ve Orión y todas esas cosas, ¿no? Ajá, las estrellas, las pirámides, Keops, Kefren y Miserinos también, es una proyección. Entonces, el hecho de que me digan, no, es que las puertas son eso, espérame, eso hasta los sumerios lo sabían, no quiere decir que sea de Enoc. Es decir, cualquiera que dominaba esto de Babilonia, ahora fíjense qué interesante, cualquiera que dominaba esta astronomía de Babilonia, y aquí es donde a mí me podría dar más la pauta, que esto es más babilonio que israelita, lo que escriben en el supuesto libro de Enoc. Ajá, porque es más el sol, las puertas del sol, cuando salen, cuando entran, cuando todo esto, y es mucho más solar, ¿no? Y el calendario hebreo es lunisolar, ajá, porque a través de la Meorá Hakatán es los meses, y a través de la Meorá Hagadol son los días, y es el Shabbat. Ya hemos hablado de Shabbat también, porque seguimos esta semana, no es romana. ¿Ya? Roma lo adoptó de los pueblos semitas, y el pueblo de Israel siempre llevó esta semana, y esta semana no tiene pierde. Es decir, ustedes van contando 6 días y el séptimo, y es un ciclo infinito. Pero en el asunto de Enoc tiene pierde totalmente. En el primer solsticio ya se te pasó un día, entonces vas a descansar 2 días. 6 días trabajarás y 2 días vas a descansar. Cada
cada solsticio. Entonces ya ahí se desfasó. Están como los de el Shabbat lunar, también ahí, ellos comienzan el mes en la conjunción y es Shabbat, creo, y es como una moed, y después no sé cómo va el conteo, y cada 2 meses se desfasan. Cada 2 meses tienen 2 Shabbat de Rosh Hodesh, entonces también se desfasan. Entonces, bueno, son más santos, doble Shabbat. ¿Ah? 6 días trabajarás y 2 vas a guardar. Entonces, bueno, es decir, no solamente se trata de, la historia, no, a veces la pura lógica, aunque suene muy griega, ¿no? Simplemente checa los datos, checa la historia, aquí no hay debate, pues. De esta forma, y como lo hemos dicho en clases anteriores, porque no es nuevo, lo hemos hablado muchas veces, de muchas formas, hasta el cansancio, con todas las aportaciones. Si alguien quiere guardar el calendario maya, que lo guarde, el de Kukulcán, el que quiera, el de Filomeno, el que sea, enoquiano, pero otra vez un servidor, y lo que hemos hecho en la casa de estudios, al transmitir todos estos debates del primer siglo, la historicidad, lo que Yeshua mismo sostuvo con sus palabras, hablando de quién y de dónde toma la fuente, Moisés, y finalmente lo que es evidente en la Escritura, y como lo hemos mencionado, que cuando el Eterno le dice a Israel por medio de Moisés, diles que este renuevo es el primero de los meses, y vemos ya que aunque ha pasado la plaga que ha destruido la cebada, quiere decir que se trata de tiempos agrícolas. ¿Por qué? Porque en el momento que lo saca y le dice, cuando entres en la tierra que yo te voy a dar, ¿qué dice? Y ciegues su mies. Entonces, no dice cuando entres en la tierra y en cualquier estado que esté la cebada vas a cegarla, no. Dice, cuando entres en la tierra y ciegues su mies, entonces el ministro presentará, ¿qué dice? La primicia, una gavilla, un homer. Entonces, para los que dicen que van a celebrar mañana Pesaj, imagínense en tiempos bíblicos, van a decir, espérame tantito, y todavía ni hay trigo, ni hay cebada, no hay granos. ¿Qué vas a presentar? ¿Vas a venir con las manos vacías? La Torah dice, nadie se presentará con las manos vacías. Entonces, cuando vemos que le da a Moisés este tiempo y este ciclo, y le empieza a dar la Torah, no solamente le empieza a hablar de días y de fechas, no, le empieza a hablar de un tiempo agrícola. Que empieza en la primavera, sí, empieza en la primavera, pero no empieza en el solsticio solar primaveral, sino comienza en el tiempo en donde los frutos ya están listos para ser cosechados. Y aquí entramos ya en la profecía, en la enseñanza, en la aplicación, en lo que hemos estudiado todos los años, ¿no? La próxima clase vamos a entrar en todo este significado. Vamos, hemos hablado antes incluso que no se puede cosechar, y ¿se acuerdan la analogía que tomamos de las espigas? Cómo son verdes al principio, ¿verdad? Y erguidas, y no sirve ese grano, ¿no? Hasta que entonces madura y se encorva y se muestra, ¿no? Como una ofrenda, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos la seguridad, tenemos la confianza, tenemos la historicidad también, tenemos la Torah, tenemos todo lo que pasó en el primer siglo, y sobre todo, y nos vamos a seguir basando en eso, la aplicación espiritual para nuestras vidas es la analogía tomada de la tierra, y la profecía, ¿no? La profecía reflejada en la tierra. No puede haber servicio, ofrecimiento, entrega si no hay fruto. Si no hay fruto, si apenas está la flor, imagínense, algunos todavía tienen con flor. Es como aquí el jabotijaba, ahorita no lo vieron cuando llegaron, ¿verdad? Véanlo, está floreando y se ve muy bonito, parece como que estuviera algodón. Ajá. Los que conocen el jabotijaba allá en Sudamérica, no sé qué está haciendo aquí en México, pero ahí está. Pero no puedo llegar ahorita y comérmelo. No, todavía no es tiempo. No es tiempo de comer, o sea, no hay ni fruto. Ya están las bolitas ahí chiquitas, así como 1 milímetro, ¿verdad? Y tienen su florecita, pero no puedo comerme eso, sino hasta que madura. Entonces,
Fíjense nada más, dice aquí Jimena que esos grupos dicen que Yeshua aún así celebró el calendario errado. Háganme el favor, o sea, ya es una locura, ¿no? Creer que Yeshua llevaba el calendario de Enoch y nada más para cumplirles celebró las fiestas cerradas, así todas mal, para hacer el cordero, por favor. Sí, por eso creen cualquier cantidad de cosas que se les enseña, ¿no? Entonces imagínense, claro, dice también aquí, Yeshua dijo, yo soy la verdad, camino, verdad y vida. No puede alguien que dice camino, verdad, ser camino, verdad y vida y andar en caminos cerrados. No hay debate, ahí no hay debate, o sea, pero bueno, todo eso nada más para que los hermanos que tengan la inquietud y quieran escuchar mi postura, y no es mía, simplemente es histórica, bíblica, es todo lo que yo veo en la historia y en la Biblia, pues puedan tener acceso a esta información, ¿no? Y que no se peleen y que dejen la gente que celebre al sol y que le celebren sus 4 puertas y que le dediquen un día entre cada puerta y todo eso, babilónico, cada quien que haga lo que quiera. Nosotros no, nosotros servimos al Eterno y reconocemos los tiempos agrícolas, los tiempos de la tierra, del fruto, con lo que vamos a empezar la próxima semana, próximo Shabbat ya de preparación, y poder reflejarlo en nuestras vidas, ¿no? Somos tierra, también somos asemejados como plantas, como árboles, que tenemos que dar fruto, que tenemos que ser regados con el agua verdadera, que tenemos que ser como trigo, listos para ser también cosechados en el día de la gran cosecha final. Amén. Y de ahí en más, pues bueno, ya tú sabes, como dicen por acá, ¿verdad? Ya tú sabes, ¿vale? Pues bueno, esto como inicio, como entrada para las siguientes clases de preparación. Ya la próxima semana voy a estar ya, de hecho ya el gráfico como lo tienen en la página, así va a quedar, los días, el primer día de Matzot, todo, para los que van a venir también, ya lo vayan agendando, ya está confirmado, es inicio con la Tevilá, el día miércoles 12 de abril gregoriano. Ajá. Ya les daré detalles, aquí no es muy temprano porque ya va a haber gente ahí de los de Semana Santa, entonces para llegar muy temprano, ¿vale? Pues bueno, por ahora era compartirles esto, tener la confianza, la seguridad, estar tranquilos, que ninguna conjetura de estos libros apócrifos les pueda quitar la tranquilidad, sino al contrario, estemos seguros, confiados, estamos sirviendo al Eterno, nos gozamos en Él, en los frutos, en la tierra, en lo que Él nos ha enseñado, y pues bueno, a seguir disfrutando de este tiempo, inicio de año, consagrando nuestras vidas. Eso sí, en vez de estar con un espíritu incorrecto, tratando de molestar o desanimar a otros, al contrario, más bien enfocarnos en santificarnos, en iniciar un buen año, en consagrarnos otra vez, como los levitas fueron introducidos 7 días para que el santuario, ¿verdad?, estuvieran preparados. Igual nosotros, ¿verdad?, este tiempo que sea un tiempo de reflexión, ¿vale? Pregunta María Eugenia, sí, de hecho lo estoy grabando y más tarde lo voy a subir, ¿vale? Bueno, pues Shana Tová otra vez, feliz año y bendecido año para todos los que estamos aquí, los que están a través de internet. Y pues vamos a nuestra cena preparada para hoy, para poder convivir por aquí y pasarla un rato aquí con los hermanos. Gracias a los que estuvieron a través de las